Bienvenido cada uno de ustedes allí en su casa, allí donde sabemos que hoy Dios va a obrar un milagro. Este es el día para esperar lo mejor de nuestro Dios. ¿Qué tal si usted empieza a compartir el enlace desde donde está conectado, conectada? Comparta ahora, empieza a compartir, porque es el momento para que muchas personas, sus amigos, sus familiares, que llame a los que están en su casa, para que juntos, unidos, hoy recibamos un milagro, la presencia de Dios, la gloria de Dios que está aquí y está allí también, porque Dios está preparado con toda la gloria, con toda la disposición, con todo el poder, con toda la fuerza que viene del cielo para todo aquel que tenga su corazón dispuesto. Y para tener el corazón dispuesto, vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo a darle la bienvenida a Él, que todos juntos le den la bienvenida al Espíritu Santo en su casa. Si está solo en su habitación, en el lugar donde esté, dígale: bienvenido Espíritu Santo, hoy te doy cabida aquí en mi corazón. Digamos: Espíritu de Dios, tú eres el más importante. Hoy quiero enfocar todo mi ser, todos mis sentidos, toda mi mente, con mi corazón a ti, Espíritu Santo, para que tú hoy obres, hables a mi vida, me des revelación de tu voluntad, que yo sé que viene lo mejor, porque de ti solo viene bendición, renovación, transformación. Tú eres el mejor, tú eres, Señor, oh Dios, tú eres el único que es 3 veces santo, todopoderoso, todo suficiente. Y por eso, Señor, hoy sabemos que podemos alabarte, glorificarte, y un torrente celestial viene a llenar nuestras vidas. ¿Estás preparado entonces para alabar al Señor? Vamos todos juntos desde sus casas unidos. Entonces juntos vamos a declarar que la fe mueve las montañas. Vida doy por ti, tratando de alcanzar
porque esa fe está obrando. Amén. Aunque la tierra y los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado, siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas, siento tus fuerzas hoy corriendo por mis venas. No temeré lo que pueda hacerme daño, siempre tú permaneces a mi lado. Tú, mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Aunque la tierra y los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas, siento tus fuerzas hoy corriendo por mis venas. No temeré lo que pueda hacerme daño, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú, mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú, mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Vamos a declararlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Vamos a declarar que Él es nuestro refugio. Dígalo con nosotros. Tú, mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú, mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Vamos a declararlo una vez más. Tú, mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú, mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Amén, así es, así es. Bien, en este momento yo quiero compartirles a ustedes esta hermosa canción que ha compuesto también el salmista que ha formado parte de nuestro grupo de la alabanza de la misión carismática al mundo, el cantante Alex Zapata. Esta hermosa canción que Dios le ha colocado en su corazón, y yo sé que va a tocar tu vida. Yo sé que es una canción donde Dios va a traer un gran refrigerio a tu corazón. Se titula Restituir. Veamos. Veo un
nuevo amanecer, muy diferente al que vi en mi ayer, impregnado de fuerza y valor que se había ocultado detrás del temor. El ansia del regreso sigue viva, horizonte gris y vasto, ha llegado tu tiempo de restituir el arco iris preso en la sombra del infierno de ayer, alzar la mirada a la luz admirable que en los cielos brilla en su esplendor, restituir el arco iris preso en las sombras del infierno de ayer, alzar la mirada a la luz admirable que en los cielos brilla en su esplendor. Diferentes colores y el sol adornan las nubes en su claro azul, y penetra hasta mi interior, derribando el vestigio de un gris aterrador. La ansia del regreso sigue viva, horizonte gris y vasto, ha llegado tu tiempo de restituir el arco iris preso en las sombras del infierno de ayer, alzar la mirada a la luz admirable que en los cielos brilla en su esplendor, restituir el arco iris preso en las sombras del infierno de ayer, alzar la mirada a la luz admirable que en los cielos brilla en su esplendor. Restituir el arco iris preso en las sombras del infierno de ayer, alzar la mirada a la luz admirable que en los cielos brilla en su esplendor. Veo un nuevo amanecer, muy diferente al que vi en mi ayer. Aleluya, aleluya. De la presencia de Dios, cada vez que nos reunimos, sabemos que Él está en medio de nosotros. Yo sé que usted allí en su hogar, en su casa, en familia, allí la presencia de Dios se mueve con ustedes. Bueno, en el libro de los Hebreos, capítulo 10, el versículo 17, dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, allí podemos ver que Dios tiene mala memoria para acordarse de nuestros pecados. Bueno, Dios no tiene nada malo, pero es como una expresión de que es de lo único que Él dice que no se acuerda. Y nos encontramos en el Salmo 21 que dice: el Señor te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda.
te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. De manera que aquí paralelamente podemos ver, por un lado, Dios dice que no se acuerda de nuestros pecados, pero de algo que sí menciona, que se acuerda de una manera bien importante, porque aquí lo está expresando, es de nuestras ofrendas, es del holocausto. El holocausto es lo que se hace como sacrificio, porque cuando estamos dando a veces con necesidad, se está dando sacrificialmente. A veces cuando pensamos que, como decíamos la semana pasada, no nos va a alcanzar porque estamos sacando algo adicional de lo que tenemos presupuestado, yo quiero decirle algo. Dios se acuerda, Dios sí tiene memoria. No sé si suena de pronto exagerado decir como que Dios sí tuviera un registro, como que allá en el cielo está siempre permanentemente el anuncio de esas ofrendas, de ese diezmo, de eso que usted ha dado de corazón, porque todo lo que damos, Dios nos lo ha dado primero. Entonces Él no se queda con nada, porque Él dice que Él da conforme al deseo de tu corazón y cumple con sus promesas. Qué bendición tener esta palabra en este día. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias a Dios. Decimos: Señor, gracias, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Dios fiel, porque tú eres Dios que siempre nos ayudas. Señor, gracias porque estas ofrendas, esos diezmos que damos, esos aportes, esos sacrificios que a veces se están dando, Señor, pero tú tienes memoria. Y usted allí en familia, usted allí en su corazón, usted sabe las peticiones que tiene, porque dice que el Señor, conforme al deseo de su corazón, Él le da. Señor, gracias porque tú cumples tus promesas, porque tú cumples, Señor, el anhelo y los deseos del corazón. Señor, y yo me uno al deseo del corazón por aquellos que están con necesidad económica. Nos unimos todos los que estamos aquí orando para que haya empleo, para que haya negocios, para que hayan emprendimientos, para que hayan empresas, para que haya un desencadenamiento de provisión del cielo en el hogar, en la vida de cada uno, como solo tú, oh Dios, lo puedes hacer. Y yo sé que hay un milagro en cada casa hoy, un milagro económico, un milagro de provisión. Hay un milagro aquí y hay un milagro en cada uno de ustedes. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Nunca nos cansaremos de estar agradecidos con Dios y con la disposición de cada uno de ustedes que hace sus aportes. Eso está registrado en el cielo y yo sé que vendrá gran bendición. Los olores gratos se quedan guardados siempre en nuestra memoria, ¿verdad? Pues cuánto más en la memoria de Dios. Muy bien, a continuación entonces vamos a entrar a la palabra, a esa palabra poderosa, sin antes recordarles a los niños la transmisión para ustedes, MCM Kids a las 11. No lo olviden, preparados todos. Y como también les decimos y les recomendamos al final de esta transmisión, usted que ha sido bendecido, que ha recibido esa palabra que llena su corazón, que le renueva, dele me gusta y suscríbase si no lo ha hecho, para que siga usted recibiendo buenas noticias en la semana, para que se una cada vez que la palabra, que el mensaje está allí listo para su vida y que siga compartiendo. Entonces vamos a recibir al apóstol Jorge con el tema de hoy: Dios abrirá camino. Recibamos esa palabra con todo el corazón, con toda la mente, con todos los sentidos dispuestos para que obre grandemente en nuestras vidas.
Hoy vamos a predicar el tema: si es la voluntad de Dios, habrá camino. El camino debe ser puesto por Dios. Si Dios tiene un plan para tu vida, Él va a abrir el camino. Ese es el título y ese es el sentido de esta enseñanza. Y para ello invito a todos ustedes a abrir sus Biblias en el texto Isaías 43, 16, que dice: Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas. Todos hemos conocido la buena noticia en Colombia de la inauguración del túnel de la línea. Hace 100 años que el pueblo colombiano, los comerciantes, los agricultores, los industriales, soñaron por un camino que podría cruzar la cordillera de los Andes. Esa es una obra titánica. Es más, no hay un solo camino o un túnel más largo que atraviese unas montañas que el túnel de la línea en Colombia. Abarca 8.65 kilómetros, constituyéndose, repito, el túnel más largo de las tres Américas. No existe otro túnel que haya sido cavado a través de la roca viva. Durante más de 100 años que comenzó este proyecto, este túnel enlaza Bogotá con el eje cafetero Cali-Buenaventura. Muchísimos obstáculos durante estos 100 años que se luchó para lograrlo. Se tuvieron que superar, número 1, las grandes capas de ceniza volcánica. Número 2, 8 fallas geológicas. Y número 3, incontables acuíferos, aguas subterráneas, que obstaculizaban el poder avanzar en esta tarea titánica. Sin embargo, el ser humano, con su voluntad, porque ellos dijeron, es la voluntad de Dios que Colombia se modernice, es la voluntad de Dios que este túnel conecte departamentos, y no solamente departamentos, sino al mundo entero, porque para todos es bien sabido que el comercio será bendecido grandemente por el Señor cuando se logre transportar de Buenaventura rápidamente los bienes y servicios. Ahora bien, ¿cuál es mi meditación? Mi meditación es la siguiente. La Biblia dice claramente: hágase tu voluntad, como se hace tu voluntad en los cielos, así también tu voluntad se haga aquí en la tierra. Si es la voluntad de Dios, se abrirá el camino. Y si seres humanos imperfectos, como nosotros los colombianos, logramos taladrar casi 9 kilómetros roca viva para lograr acometer ese camino por en medio de la montaña, cuánto más, si es la voluntad de Dios, habrá un camino que el Señor va a abrir para cada uno de nosotros, así tengamos que sortear cantidad de problemas y cantidad de dificultades. Tenemos el caso de Moisés. Moisés se aventuró a dirigir 3 millones de esclavos por el desierto para ir a la tierra prometida. Moisés tuvo que luchar muchísimo para poder torcer el brazo tan rebelde y tan obstinado de Faraón, quien finalmente autoriza al pueblo a salir de la tierra de Egipto rumbo a la tierra de promisión, pero se le presenta un gran obstáculo, el Mar Rojo. El Mar Rojo, que se levantaba como un obstáculo insalvable, como una barrera acuática totalmente gigantesca y absolutamente inexpugnable para lograr el cometido de entrar ya al desierto que los conduciría a la tierra prometida. Y no solamente había ese obstáculo insalvable, sino que Faraón se da cuenta que había cometido un grave error, trata de estrangularlos con un gran ejército, sacando lo mejor de su caballería, lo mejor de su infantería para masacrar al pueblo.
Pero Dios había dicho claramente, según el texto que todos hemos leído en esta oportunidad, Dios hará agua, Dios hará, según lo que hemos expresado, Isaías 43, 16, así dice el Señor, Él abrió un camino en el mar, una senda a través de aguas impetuosas. Y fue precisamente lo que sucedió. Se creó un camino en medio del mar, un camino para que pasaran los redimidos. Dios abrió un camino. Si es la voluntad de Dios, Él abrirá un camino también para nosotros. Cuando los rusos en la Segunda Guerra Mundial estaban bombardeando a los militares alemanes, ellos no tuvieron el menor desparpajo de bombardear también a los civiles. En 1945 los civiles alemanes que no tuvieron nada que ver en la Segunda Guerra Mundial huían para salvar sus vidas a pie por esos campos llenos de nieve, rumbo al mar Báltico, que habría una embarcación para transportarlos a Dinamarca, para poder ser resguardados de la furia de los rusos, que no tenían ningún miramiento, ninguna misericordia, y desde los cielos mandando sus aviones, y en la tierra su infantería y también su caballería acababan con la vida, cegando miles y miles de vidas de hombres, mujeres y niños que trataban de huir para resguardar sus vidas. Y en eso, la familia Bunke, que era la mamá y 6 niños, que aún eran menores de edad, estaban peregrinando por esa tierra baldía, tratando de encontrar un camino para esconderse y para ser resguardados de la furia del ejército rojo. Y en eso llegaron finalmente al puerto de Glundlask, que es un puerto que está al pie del mar Báltico, para coger un barco que los llevaría rumbo a Dinamarca para ser salvados en su integridad física. Pero ¿cuál no sería su desconsuelo y su desasosiego cuando llegan al puerto, encuentran a la embarcación al pie, obviamente esperando ser abordado, pero una enorme multitud que trataba de que abrieran las puertas del barco para poderse meter y así ser libres de la masacre? Obviamente el capitán les estaba gritando: yo no puedo abrir las puertas a todos ustedes, tienen máximo, yo puedo meter 1000 personas, pero aquí hay como 5000. ¿Qué podemos hacer? Elijan ustedes. Si yo abro las puertas de este barco para que ustedes se resguarden, va a ser un imposible. Y en esa pelea estaban. Y obviamente la familia Bunke, con todos esos niños, se pusieron a orar y decir: Señor, aquí no podemos hacer nada. No podemos forzar nada, pero tu palabra dice que tú abrirías un camino en el mar. Tu palabra esta mañana, al leer la Biblia, nos hemos dado cuenta que esta es la voluntad tuya. Tu voluntad es que nosotros lleguemos al otro lado del puerto, cruzar el mar Báltico. Y en eso sucedió un milagro. Pareciera que no es un milagro, pero sí lo fue. Un avión ruso apareció de la nada y comenzó a ametrallar a la multitud de los refugiados alemanes. Y eso suscitó que todo el mundo corriera hacia el bosque, debajo de los árboles, para no ser fumigados, como se dice vulgarmente. Entonces la familia Bunke, como la gallina cuida a sus ovejas, se arrodillaron, los abrazó a la mano de Dios, pues estamos protegidos por ángeles, y ellos pudieron oír como el traqueteo de las balas alrededor, pero milagrosamente no le llegó nada. No fueron muertos, y así quedó el camino expedito, porque la mayoría se ha ido a resguardar debajo de los árboles, y así pudieron entrar al barco, y el barco los llevó rumbo a puerto seguro. Esta historia de la vida real nos muestra que si es la voluntad de Dios, la Biblia dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Si es la voluntad de Dios, Dios hará un camino para que nosotros podamos llegar a nuestro destino.
El otro día leía una historia cómica hablando de esto de los caminos. Resulta que una niña langosta se enamoró de un cangrejo. Y el cangrejo iba y le decía, casémonos, quiero formar un hogar contigo. Y la muchacha le decía, la langosta, pues yo también te quiero mucho, pero mi papá no te va a aceptar. No, yo quiero ir donde tu papá a pedir tu tenaza, porque yo quiero formar un hogar contigo. Y la langosta pues fue donde el papá lo angostó. Le papá, mira, hay un cangrejo que quiere hacer conmigo un matrimonio, pero yo sé que a ti no te agradan los cangrejos. Le digo, claro que no me agradan, yo no estoy de acuerdo. Y se lo opuso rotundamente hasta que la pobre langostica lloró y le pidió al papá que por favor accediera. Finalmente el papá le dijo, bueno, mija, si quieres tu novio pedir tu tenaza, pues va a tener que aprender a caminar derecho, porque todos sabemos que los cangrejos no es que caminen hacia atrás, caminan de lado, ¿no? Si quiere él llegar al camino derecho de esta relación matrimonial, tiene que aprender ipso facto a caminar derecho. Y fue y le dijo la langostica al novio, mira, mi amor, tienes que aprender a caminar derecho, si no él no te va a aceptar. Y él te ha dicho que el próximo sábado, 5 de la tarde, sí te puede dar la autorización para que vengas a pedir mi tenaza y te va a estar mirando desde la ventana. No tienes una semana para aprender a caminar derecho. El pobre cangrejo sufrió la gota gorda para aprender a caminar derecho, pero no lo logró. Lo máximo que lograba era caminar en zigzag, ¿no? En zigzag. Y así fue el sábado, llegó el momento crítico y el papá estaba mirando desde la ventana a ver ese cangrejo cómo se comportaba en su caminado. Y cuando lo vio caminar en zigzag dijo, qué pesar, pobre de mi hija. Este cangrejo no solamente es un cangrejo que camina mal, sino que es un borracho, es un borracho. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, pues algo de humor es bueno para que no sea tan seria. La vida cristiana. Dios tiene 1.000.000 de ideas para nosotros hacer su voluntad. Si hay obstáculos en el camino de su voluntad, no tratemos de abrir camino nosotros. Fracasaremos si nosotros tratamos a la brava de abrir un camino hacia nuestro destino, pues no nos va a ir muy bien. Pero si le pedimos al Señor que con sus innumerables capacidades sobrenaturales abra un camino para nosotros, si es su voluntad, Él abrirá camino. Ese es el título de esta disertación. George Muller fue un hombre que caminaba por las calles de Londres, por las calles de Bristol, y veía mucho niño en la delincuencia, mucho menor de edad durmiendo en la calle, aguantando hambre, dedicados a la mala vida, niñas también, mejor dicho, y él dijo, no, yo tengo que armar un orfanato. Y como era cristiano y leía la Biblia, no era pastor, no era religioso, no era predicador, simplemente un hombre que le dolía la condición de los huérfanos en Bristol, los huérfanos en Londres, y armó un orfanato. Y durante toda su vida cuidó de miles y miles de niños. Él nunca le pidió plata a nadie. Él nunca fue a mendigarle dinero para sostener el orfanato a las personas adineradas. Él simplemente oraba. George Muller decía, Señor, tú me has dado la voluntad, me has revelado que yo debo cuidar de los huérfanos. Te pido en el nombre de Jesús que tú proveas para el almuerzo de mañana, para el almuerzo de esta semana, para la comida y así para la comida del próximo mes. Y así milagrosamente Dios tocaba a la gente y le traía a las personas adecuadas para alimentar a esos huérfanos. Él comprobó en su propia vida que si hay la voluntad de Dios, si algún proyecto es su voluntad, Él abrirá el camino. Tenemos el caso de María. Dios mandó un ángel a hablar con la Virgen María. Le dijo claramente que Dios tenía una cosa en su voluntad, y es usar su vientre para traer al Mesías. Era la voluntad de Dios que Cristo se hiciera carne, era su voluntad. Y así fue. Pero se levantó Herodes tratando de masacrar al niño Jesús, y Dios tuvo que mandar al mismo ángel para que le dijera a José que huyeran camino a Egipto. Pero ese viaje era muy costoso. Sin embargo, Dios había provisto en los Reyes Magos que llevaron oro, y ese oro
que habían los reyes magos donado para el nacimiento de Cristo fue utilizado para costear el viaje hacia la protección. Tenemos el caso de Pablo. Pablo se le apareció, Dios se le apareció a Saulo de Tarso, transformándolo de un hombre agitador político y religioso, un hombre violento, un hombre predicador, un hombre que habría de sacudir 3 continentes. Pero dice la Biblia que este hombre llamado Pablo se dedicó a predicar demasiado en Asia. Y en Hechos capítulo 16 nos dice el Nuevo Testamento que Pablo estaba luchando para predicar en Bitinia y Dios le dijo, aquí no es. Le cerró la puerta al apóstol Pablo. El apóstol Pablo trataba de predicar en Troas, le dijo, aquí no es. En Frigia le dijo, aquí no es. O sea, Pablo estaba luchando en sus fuerzas, no entendiendo la voluntad de Dios. Él no sabía que la voluntad de Dios, no lograba captar que la voluntad de Dios era inundar un nuevo continente, llevar la palabra de Dios a un continente pagano, totalmente pagano, que era el continente europeo. Europa era el continente dominante. Asia ya estaba siendo evangelizada. Pero Pablo tuvo que descubrir la voluntad de Dios en un retiro espiritual en Troas, donde se le presenta un varón, dice un varón italiano, bastante emperifollado, bien vestido, muy diferente al aspecto físico de los asiáticos, que vestían ropas pues no tan finas y no tenían de pronto esa abundancia de los italianos. Y se le aparece en visión un hombre de Macedonia. Macedonia es Europa. Y le dice, ven a Europa y ayúdanos. Una visión, ven a Europa y ayúdanos. Entonces Pablo entiende que la voluntad de Dios ya no era que él predicara tanto de su tiempo en Asia, sino le estaba abriendo un camino. Cuando hay la voluntad de Dios, cuando es la voluntad de Dios, siempre habrá un camino. Tenemos el caso de Josué. Josué llegó al preámbulo, al antejardín de la tierra prometida. Finalmente, después de 40 años, finalmente después de que Moisés lo había ordenado delante del pueblo y le había dicho, ahora sí, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Siempre te acompañaré, siempre te haré derrotar a tus enemigos. Ninguna fuerza podrá oponerse ante el embate de tu conquista, Josué. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Sin embargo, cuando llega al lugar donde tiene que conquistar, descubre un río. Por primera vez en su vida ve al anchísimo río Jordán, al caudaloso río Jordán. Y no había un puente para cruzarlo. Entonces Moisés recibe una revelación. Le dice Dios, lo que tienes que hacer, Josué, es poner el arca del pacto, colocarlo con los sacerdotes en la mitad del río Jordán. Y cuando los sacerdotes lleven el arca del pacto a la mitad del río Jordán, el río Jordán se va a partir en 2. El mismo milagro que yo hice con Moisés, partiendo el mar rojo en 2, ese mismo milagro lo voy a volver a reeditar. Voy a volver a hacer el mismo milagro. Voy a abrir un camino en medio de las aguas. Oh, qué poderoso nuestro Dios. Nos hace recordar el Salmo 5:8. Señor, por causa de mis enemigos, empareja delante de mí tus caminos. Nos hace recordar Miqueas capítulo 2, versículo 4. Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Nos instruirá en sus caminos, andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Y sucedió, Josué capítulo 3, versículo 16 al 17, dice que los sacerdotes entraron al río con el arca del pacto, y cuando lo hicieron, el río se abrió en 2. Un muro de aguas en el norte,
otro muro de agua en el sur, y así los hebreos pudieron pasar por ese camino rumbo a la tierra que fluye leche y miel, porque donde está la voluntad de Dios siempre habrá un camino. Es por eso que a mí me gusta una adoración que cantamos en la iglesia, la cantábamos hace unos años y creo que la vamos a volver a cantar hoy. Dice Juan Carlos Alvarado, una canción muy hermosa: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino habrá donde no lo hay. Sí, un camino en la soledad. Me guiará en el desierto, encontraré la tierra, porque su palabra es eterna. Él hará algo nuevo hoy. Usted no debe tratar de fabricarse un camino, es muy duro. Descubra cuál es la voluntad de Dios para su vida. Descubra, pregúntele cuál es la voluntad del Señor para su existencia, y cuando usted la descubra, entonces usted tendrá un camino. Usted tendrá un camino. Hay una poesía de Antonio Machado, muy famosa, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Inclusive la canta Joan Manuel Serrat. Pero esa canción está un poquito equivocada desde el punto de vista de la Biblia, porque la Biblia lo que está diciendo es que es verdad, no hay camino, pero si Dios te revela su voluntad, entonces el camino se abrirá. Eso lo pude experimentar en mi propia vida, cuando yo tenía que regresarme a Bolivia porque me habían negado mi permanencia en Colombia. 2 veces me negaron la visa. Yo tenía que ser deportado por las leyes colombianas. Entré un tiempo de ayuno, pidiéndole al Señor que me mostrara o que hiciera algo para yo poder quedarme en territorio colombiano, porque no era autorizado como misionero, no tenía un título de misionero, y mi contador público había expresamente una prohibición para aceptar contadores públicos en Colombia. Pero mi tramitador descubrió, después de ese tiempo de ayuno, que mi título no era contador público, mi título decía auditor financiero. Y descubrieron que en la norma de las prohibiciones colombianas no aparecía expresamente prohibido el título auditor financiero, y por ahí se metió mi tramitador. Presentó nuevamente la solicitud a permiso de trabajo aquí en Colombia y finalmente me la aceptaron. A la tercera es la vencida. Allí me di cuenta de que si es la voluntad de Dios, Dios abrirá el camino. Dios abrirá el camino. Josué y Caleb tenían muy claro que la voluntad de Dios es que entrara a conquistar la tierra prometida, pero 10 espías de los 12 se rebeldizaron. Empezaron a hablar palabras negativas. Dijeron: la tierra es buena, la tierra es fructífera, efectivamente fluye leche y miel, pero está plagada de gigantes. Hay ciudades amuralladas hasta el cielo, no las podremos conquistar. Hay personas de grande estatura, hay ejércitos muy numerosos, y los únicos que creían que Dios habría de abrir un camino fue Josué y Caleb. Tuvieron otra actitud, tuvieron otro reporte, tuvieron otro lenguaje. Dijeron: con nosotros está el Señor, nosotros los vamos a comer como a pan, su amparo se ha apartado de ellos, con nosotros somos más, con nosotros está el Señor poderoso de los ejércitos. Y precisamente fueron los únicos que lograron entrar a la tierra prometida. Hay un jugador muy famoso en el fútbol mundial, Didier Drogba. Didier Drogba nació en la pobreza más abyecta y más paupérrima en Costa de Marfil. Durante toda su infancia solo comía una sola vez al día. Él creía que eso era lo normal. Hasta que los papás, al ver a ese niño con un potencial tan tremendo pero tanta pobreza, lo mandaron a vivir a París con un tío. Cuando Didier Drogba llegó a París a vivir con un tío,
Se quedó aterrado, número uno, de que se podía comer 3 veces al día. Le decía al tío, tío, aquí la gente come 3 veces al día. ¿Eso es posible? Sí, porque es otro país más próspero. Y luego Didier Drogba comenzó a entrenar fútbol, descubrieron su talento, jugó en el Olympique de Marsella, luego lo llevaron al Chelsea. Allí se volvió una estrella de talla mundial. Fue a su país como integrante de la selección nacional de Costa de Marfil. Ganó la clasificación con Costa de Marfil a un mundial. Se volvió mega ultra conocido. Y cuando su país estalló en guerra, el gobierno contra la oposición se armaron y se batallaron entre ellos, una guerra civil. Morían miles y miles de civiles en esa batalla sin sentido, en esas masacres. Y Didier Drogba dijo, yo voy a ir a Costa de Marfil. Llegó a Costa de Marfil, porque todo el mundo allí le gusta el fútbol. ¿A quién no le gusta el fútbol? Deporte mundial. Y con un micrófono me puso a hablar en la televisión, soy Didier Drogba, ustedes me conocen. Vamos a pacificar el país. Se puede solucionar las cosas hablando. Y le habló a la oposición, le habló a los rebeldes que estaban masacrando a la gente. Y cuando escucharon a este hombre conocido por su don y su deporte, sucedió lo increíble. El país se pacificó. La guerra civil de Costa de Marfil se pacificaron y comenzaron a hablar entre ellos. Didier Drogba logró lo que ningún político, lo que ningún pastor, lo que ningún líder social había logrado: pacificar Costa de Marfil, porque él sabía que la voluntad de Dios es la paz de los pueblos. La voluntad de Dios no es que nos matemos los unos a los otros. La voluntad de Dios no es que nosotros la emprendamos contra la policía y que la policía la emprenda contra nosotros. La voluntad de Dios será siempre, como dice la Biblia, a paz nos ha llamado el Señor. A paz nos llamó Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice Romanos 8:14. Marcos 3:35. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La voluntad de Dios no era la esclavitud en Inglaterra. Wilberforce, un cristiano que nunca fue pastor, sino fue un político, un congresista cristiano, leyó en la Biblia que no es bueno la esclavitud y luchó por años, por 20 años, en oración, en debates encendidos en la Cámara de los Comunes, y a través de 20 años de esfuerzo tumbó la esclavitud en Inglaterra. Si es la voluntad de Dios, Dios abrirá el camino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace tu voluntad en los cielos. Y para terminar, les quiero contar una de las epopeyas bíblicas más increíbles de la protohistoria de las guerras de Israel. Estaban los filisteos atacando a Israel en 1 Samuel capítulo 14. El papá de Jonathan, Saúl, estaba con 600 hombres escondido, temeroso de defender a Israel. Pero el hijo era Jonathan. Y Jonathan dijo: que no sepa mi papá, pero yo voy a ir a atacar la guarnición de los filisteos. Y el escudero le dijo: pero somos 2. Y el libro de 1 Samuel capítulo 14 nos habla de cómo Jonathan con el escudero comenzaron a caminar por unos precipicios rumbo a la guarnición de los filisteos. Y miraron que estaba en una altura, en una montaña, en la meseta, los filisteos. Y dijeron: ¿cómo vamos a combatirlos? Es un imposible. Es algo que no se puede. Pero Jonathan tenía fe y él conocía que era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era derrotar los filisteos. Y si algo es la voluntad de Dios, Dios abrirá el camino. Y lo que hizo Jonathan es mirar 2 rocas puntiagudas, que era la única manera de entrar, y por allí se metieron. Y dice la Biblia que Jonathan iba
escalando con una mano y con la otra con la espada. Y cuando se le vinieron los filisteos, yo no sé cómo lo hizo, pero acabó con 20 filisteos, trepando por la escarpada ladera. Y así fue como acabó con los filisteos, 2 contra un poco de filisteos. De modo que cuando es la voluntad de Dios, siempre habrá camino. La conclusión inequívoca de este mensaje para todos nosotros es que lo que debemos hacer en la vida es descubrir cuál es su voluntad para nosotros. Y si descubrimos cuál es su voluntad, tranquilos, Dios abrirá el camino. No vamos a desgastarnos nosotros tratando de abrir un camino. El Señor, con su poder sobrenatural, abrirá camino para nosotros. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos milagroso, abres camino,
Así como lo hemos venido declarando, que Dios es el que abre caminos y que Dios lo está haciendo y que Dios está obrando y que usted ha creído por su milagro y hemos estado orando y seguiremos orando para que todas esas enfermedades sean sanadas, para que haya restauración, para que haya liberación. Pero vamos a hablar acerca de algunos testimonios, porque siempre queremos escuchar de usted, que nos escriba y nos cuente también lo que Dios ha hecho, en sus vidas. La familia Hernández nos ha contado que ya todos están sanos del COVID. Qué tremendos, todos estuvieron contagiados con la enfermedad, pero ya todos, por el poder de Dios, están sanos. Igualmente, Emilio Córdoba, quien también estuvimos apoyando, orando, está sano completamente de esta enfermedad. Dori Gloria, Nora Castaño también, ya están mucho mejor, saliendo adelante de su enfermedad o de esta enfermedad. Y seguimos creyendo que pronto seguiremos escuchando buenas noticias de esas obras maravillosas, prodigiosas que el Señor está haciendo. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a tener ahora un tiempo de oración. Esta es una reunión de milagros virtual. Allí donde estás, tú puedes recibir un milagro. No necesitas estar congregado para recibir un milagro, aunque es la voluntad de Dios que nos congreguemos, porque claramente el libro de los Hebreos dice que no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y uno de los salmos es muy claro al decir: me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y el Salmo 84 dice: oh, cuánto amo tus atrios, cuánto amo tus altares. Prefiero ser un portero en la puerta de la casa de mi Dios, que habitar 1000 días en las moradas de maldad. Padre, en el nombre de Jesús, ahora empezamos nuestro momento de fe y de milagros. Pedimos por tu hijo Diego Tálvaro. Fue operado de un tumor detrás del ojo derecho, perdió la visión del ojo y está en recuperación en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Sebastián de Benalcázar. Le han tomado una biopsia del tumor para enviar la patología. Oramos para que no tenga cáncer y se recupere pronto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Diego sabe que estamos orando por ti, que aquí tus hermanos en Cristo Jesús, tu familia, tus amigos, estamos en una permanente plegaria y oración para que ese tumor se desaparezca y que tú recuperes la visión de tu ojo en el nombre de Jesús, y que ese tumor no sea maligno, y si lo es, sea atacado por la medicina, pero también por la fe y por el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia: el Espíritu de Dios vivificará nuestros cuerpos mortales. Dice la Biblia que el poder de la resurrección opera en nosotros. Hay un miembro de la iglesia que no nos ha revelado su nombre. Tiene un tremendo dolor en la cadera, específicamente en el hueso sacro. Tiene inflamación en el hueso sacro. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por ti. Carlos Augusto Castaño Salazar, liberación de fuerzas hostiles. Todo espíritu opresor se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Negli Rojas, empleo. Jason Corrales, empleo. María Fernanda Franco, empleo. Isabela Tobar, empleo en Orlando, Florida. Vives en Orlando, Isabela. Y obviamente la situación por la pandemia ha afectado al mundo entero. El empleo se ha caído a nivel mundial. Pero tú vas a recibir esa sanidad de tus finanzas. Cristo no solamente sana cuerpos, sana finanzas. Luis Chávez, que ese negocio que está a punto de darse con esa empresa,
de metal mecánica sea una realidad. No más bloqueos para Luis Chávez. En el nombre de Jesús recibe esa puerta que se abra y salario para tu trabajo, dice la palabra de Dios. Padre, te pedimos por los cálculos en los riñones de Diego Fernando Muñoz. Vive en París, en la ciudad de Luz, y desde allí ha escrito a la iglesia para que esos cálculos se diluyan, se licúen. En el nombre de Jesús fluye la unción. En este momentico fluye el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo. Llega allí donde está Diego Fernando y lo sana. Está en otro lado del mundo, en otro continente, pero desde acá estamos creyendo en el poder de Dios. Héctor León Yepes tiene un dolor en el costado. Los médicos están perplejos. Es un dolor agudo. No sabemos si es páncreas o cuál es el órgano afectado, pero tú conoces lo que estamos orando. Luis Ortega está en la UCI, COVID-19. En el nombre de Jesús, restauración del alma de Jesús Rodríguez y Melina Camargo. Recordemos que cuando Cristo inauguró su ministerio, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y para sanar los quebrantados de corazón. Muchas veces las enfermedades del alma, las enfermedades del corazón son mucho más dolorosas, inclusive que el dolor de nuestros cuerpos. Oramos, Padre, por Rocío Tuberquia, un preinfarto, está en la UCI, en la clínica La Gran Colombia. Pablo Alberto Tenorio, muerte cerebral, sácalo del coma. En el nombre de Jesús, sácalo del coma. Manuel Alejandro Muñoz Ordóñez, protégelo, Padre, de los peligros, de esas amenazas. Claudia Solarte, la sinusitis se va y el temor se va. El matrimonio de Leonardo Villegas se restaura y Yurley Juanillo le abre el ser un empleo a Mary Cortés, empleo, y a José Euletorio Parra Moreno se le abre una puerta laboral. Una puerta laboral se abre. Aquí está la unción fluyendo por las ondas del internet. Así como le dijo el centurión a Jesucristo: no soy digno que entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo que está muriendo va a sanar. Yo sé, Señor, que tú tienes autoridad, porque yo también tengo autoridad. Yo le digo a mi soldado que haga esto y a otro soldado que haga aquello y me obedece. Yo te he observado, Jesús, y he podido percatarme que tú eres también un hombre que tienes autoridad. Por eso yo te pido que sanes a distancia, mi hijo, porque la autoridad a mi siervo puede fluir por los aires y llegar al enfermo y a sanarlo en el nombre de Jesús. Eso mismo estamos orando por todos los enfermos, por todos los que he citado y por los que no he citado, para que el Señor tenga esa misericordia, esa bondad y manifieste su poder y fluya la unción. Porque no es necesario que estemos congregados, pero que sí la autoridad de Cristo fluya y toque todo enfermo y todo cautivo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hemos llegado a la finalización de una emisión más de la misión carismática al mundo. Oramos que la voluntad de Dios sea revelada a cada uno de los aquí presentes. Y cuando tengamos clara la voluntad de Dios, Él se encargará de abrir camino. Feliz domingo para todos. Que el Señor los guarde. Feliz resto de fin de semana. Bendiciones. Sigan recibiendo al Espíritu Santo. Amén. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Darnos like en nuestra página en Facebook, Misión Carismática al Mundo. Subimos contenido nuevo semanalmente. Síguenos en Instagram como MCM Cali. Ahí podrás ver nuestras historias y mensajes.
No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Misión Carismática al Mundo, y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido semanal. También síguenos en las redes sociales de nuestro pastor Jorge Villavicencio Rosales, tanto en Instagram como en Facebook. Bendiciones para todos. Un mensaje de esperanza, misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.